Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de Big Data y cómo Click convive con tus datos. Mi nombre es Ricardo León y vamos a revisar algunos conceptos a nivel general. Empecemos platicando lo que es Big Data. Big Data ya no es un término nuevo, es la nueva realidad. Muchas organizaciones ya lo están poniendo en uso, almacenando y analizando grandes cantidades de datos para descubrir nuevas oportunidades y resolver problemas desafiantes. Poniendo esto en términos de diccionario, el término Big Data se refiere al almacenamiento digital de información que tiene un gran volumen, velocidad y variedad. Y hablando de Click, hablamos de Big Data Analytics, que es el proceso de usar software para descubrir tendencias, patrones, correlaciones u otras ideas útiles en estos grandes almacenes de datos. Cuando surgió la idea de Big Data, su potencial masivo solo podía ser realizado por unos pocos, principalmente científicos y analistas de datos. Los no especialistas simplemente no tenían el conocimiento, las herramientas o la experiencia necesarios para explorar y usar los datos de manera significativa. Este ya no es el caso. Ahora es imprescindible poner el Big Data en manos de los usuarios a todos los niveles, es decir, aquellas personas que están más cerca de su empresa, que saben qué preguntas hacer y que entienden claramente qué información basada en datos tendrá el mayor impacto. Una solución de BI de autoservicio adecuada puede llevarlo hasta ahí, brindándole a los usuarios comerciales acceso a los datos que necesitan, mientras mantiene el gobierno y la gestión de los datos en manos de su equipo de TI. Con un BI de autoservicio, los usuarios empresariales pueden usar paneles visuales interactivos para explorar libremente sus datos y encontrar respuestas a preguntas sin depender de TI, mejorando los procesos comerciales y fomentando la innovación en toda su organización. Existen dos aspectos importantes que se deben tener en cuenta cuando se brinda a los usuarios la capacidad de trabajar con Big Data: la relevancia y el contexto de la información. Cuando hablamos de relevancia para los usuarios, el acceso a los datos correctos en el momento correcto es más valioso que el acceso a todos los datos todo el tiempo. Por ejemplo, el gerente de una sucursal bancaria local solo querría comprender las ventas, el comportamiento del cliente y la dinámica del mercado en su sucursal, no en la red nacional. Con esta consideración pasamos de la sobrecarga de datos a la relevancia de los datos. Cuando hablamos de contexto, nos referimos a permitir a los usuarios explorar, profundizar y pivotar. Poniendo un ejemplo, imagina una venta por región. El gráfico estará rodeado de información relacionada, ventas por gráfico de productos o una lista interactiva de categorías que incluyen fecha, ubicación, cliente e historial de ventas. Si el usuario selecciona una región en el gráfico de ventas por región, el gráfico de ventas por producto deberá actualizarse para mostrar las ventas de la región seleccionada. Eso hace que sea increíblemente fácil enfocarse en un producto en particular, en una geografía particular, vendida a un cliente en particular. Usando relevancia y contexto, Click transforma lo que parece un gran problema de datos en una experiencia manejable para los usuarios. No se requieren habilidades especiales. Y es aquí donde Big Data Analytics cobra sentido y es realmente análisis de Big Data. Veamos qué ofrece Click para trabajar con Big Data Analytics. Es claro que la forma en que estructura, accede y utiliza su Big Data puede ser distinto, obviamente según lo que haga y con qué tipo de datos trabaje. Click ofrece una gama de capacidades integradas y múltiples técnicas que puede usar individualmente o en combinación. Empezamos hablando del motor Click Kicks. El motor optimiza la velocidad de exploración al comprimir automáticamente los datos al 10% de su tamaño original y almacenarlos en el servidor, no en la máquina local, lo que brinda tasas de respuesta rápidas, incluso con millones de registros. Cuando los datos son explorados, estos datos se descomprimen en memoria para agilizar la visualización y análisis de los datos. Para muchos clientes de Click, esta capacidad por sí sola es suficiente para satisfacer sus requisitos de Big Data. En cuanto a segmentación e encadenamiento, vamos a platicar de ellos de manera separada. La segmentación es el proceso de dividir una aplicación Click en múltiples aplicaciones para optimizar el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y el mantenimiento. Por ejemplo, imagine que tiene una aplicación completa con información de ventas a nivel mundial. La idea es que esta aplicación sea segmentada a nivel región, una para América, para Europa, etc. En cuanto a encadenamiento en Click,
se refiere al proceso de abrir distintas aplicaciones a partir de una, ya sea linkeándola con o sin selecciones. Este proceso puede usarse en conjunto con la segmentación para obtener mejores resultados, segmentando primero los datos en vistas separadas y posteriormente encadenar estas vistas para no perder contexto. La siguiente opción es ODAG, On Demand App Generation. Muchas veces los usuarios no saben por dónde comenzar o qué porción de los datos es importante analizar. Esta incertidumbre en los usuarios hace que se solicite cargar todos los datos en una sola aplicación para tener libre acceso. Esto no es malo por sí solo, pero sí puede ser un dolor de cabeza si no se cuenta con los recursos necesarios para garantizar un buen performance. On-Demand App Generation consiste en dos distintas aplicaciones. Inicialmente el usuario tiene una aplicación en la que realiza algunas selecciones y análisis a alto nivel. Como una tienda en línea, elige algunos elementos de los datos como periodo de tiempo, segmento de cliente o región. Estas selecciones habilitan la generación de una segunda aplicación detallada de los filtros realizados previamente. Con esta segunda aplicación, el usuario es libre de navegar al mínimo nivel de detalle sin complicaciones. Si los datos a detalle no tienen algo interesante, simplemente regresa a la primera aplicación y realiza una nueva selección. El usuario puede navegar las porciones de datos que desee sin necesidad de construir una aplicación distinta por cada porción deseada. El siguiente en la lista es Qlik Big Data Index. Como su nombre lo indica, se encarga de indexar los datos en memoria. Combina completamente múltiples fuentes de datos y las indexa para encontrar todas las asociaciones posibles, sin dejar ningún dato atrás. Los usuarios son libres de buscar, explorar y pivotar según lo que ven, sin limitaciones ni esperas. Tienen acceso completo a todos los detalles subyacentes en los datos, sin necesidad de preparar los datos en otro lugar y transferirlos para su análisis. En lugar de llevar datos a Qlik, Big Data Index lleva Qlik a los datos. Los descubrimientos siempre son actuales porque el índice se actualiza inmediatamente con cualquier actualización de las fuentes de datos. El paso costoso y lento de transferir datos a un repositorio intermedio ha desaparecido. Los datos se quedan donde están y Qlik realiza consultas indexadas sin demoras. Qlik Big Data Index ofrece la posibilidad de combinar el proceso de indexación con On-Demand App Generation, dando la posibilidad de navegar ágilmente a través de miles de millones de registros y analizarlos a detalle en una nueva aplicación sin restricciones. Por último, las APIs. Cuando aprovecha la red de partners de Qlik de más de 1.700 miembros y las APIs abiertas, tiene aún más opciones para trabajar con Big Data. Por ejemplo, podría desarrollar una aplicación personalizada usando JavaScript y las mismas APIs utilizadas por la aplicación ODAG, donde las selecciones de los usuarios desencadenarían la creación de conjuntos de datos filtrados para su análisis. El desarrollo de aplicaciones personalizadas requiere habilidades técnicas más avanzadas, pero le da la libertad de adaptar con precisión la interfaz de usuario y la funcionalidad a las necesidades de sus usuarios. Qlik cuenta con una vasta cartera de conectores a distintas fuentes, la mayoría disponibles desde la instalación sin cargos adicionales. Con esto Qlik abre la posibilidad de integrar distintas fuentes de datos y distintas soluciones personalizadas para garantizar el mejor aprovechamiento de Big Data. Regresando a los conceptos de Big Data. Anteriormente se solía enfatizar el tamaño de los datos. Siendo sinceros, la primera ola de análisis de Big Data ha tenido un éxito limitado. Lanzar datos a un data lake o simplemente acumular datos sin un propósito claro ha resultado ineficiente en la mayoría de los casos. Gartner valida esto, no es buen retorno de inversión. Cada vez más vemos la necesidad de facilitar la combinación de diferentes fuentes de datos entre sí, porque aquí es donde reside el valor real. Esto generará un ROI más rápido y dará como resultado una mejor calidad de datos. Como resultado, la idea es que Big Data se volverá menos sobre el tamaño y más sobre las combinaciones. Y está sucediendo ahora. Gartner predijo que para el 2020 el 75% de las soluciones analíticas incorporarían 10 o más fuentes de datos externas de socios externos o proveedores externos, y que el 100% de las empresas compararán datos externos. Qlik lidera el camino para capturar esta oportunidad. Qlik permite a las organizaciones acelerar el ROI en Big Data al facilitar la conexión a una amplia gama de fuentes de datos, combinar y relacionar la información y luego colaborar fácilmente.
Las sólidas capacidades de integración de Big Data de Qlik no requiere una inversión adicional, ya que son nativas de la solución, y le permiten a TI mantener los datos donde viven actualmente. La creación de perfiles de datos avanzada sugiere asociaciones y procesa automáticamente diferentes tipos de datos. El enfoque colaborativo de Qlik garantiza que la innovación se capture y se comparte en lugar de desarrollarse de forma aislada. Los usuarios pueden aprovechar las aplicaciones y las historias creadas por sus compañeros de equipo, localizar rápidamente contenido valioso o publicar análisis para que otros lo usen, en cualquier lugar y en cualquier momento. La plataforma Qlik impulsa la innovación analítica y la madurez de Big Data en una organización al apoyar el desarrollo ágil. Qlik ofrece una variedad de herramientas que le permiten fallar rápido para aprender rápido, lo que se traduce en valor a su negocio. Luego, Qlik permite que la información de Big Data se combine fácilmente con otras fuentes de datos para un análisis conjunto donde los usuarios trabajan en un entorno asociativo para navegar y explorar interactivamente los datos. El enfoque único de Qlik admite una amplia variedad de necesidades analíticas de Big Data, como el análisis de afinidad, la segmentación de clientes y el análisis operativo, todo dentro de una plataforma común. Qlik le permite probar en el futuro sus inversiones en Big Data. Las ricas capacidades de gestión y gobernanza de Qlik permiten que TI implemente análisis orientados al autoservicio, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas, al tiempo que mantiene la flexibilidad, agilidad y confianza para el negocio. La amplia gama de asociaciones de Qlik con proveedores de tecnología de Big Data garantiza que todas sus inversiones funcionen bien juntas. Y nuestra extensa red de consultores experimentados puede ayudarlo a simplificar su implementación y garantizar que esté utilizando las mejores prácticas. Finalmente, las soluciones Qlik se escalan de forma lineal y previsible, para mantener un alto rendimiento independientemente de cuántos usuarios, cuántos datos se analicen o si se implementan en sitio o en la nube. Para más información, no dudes en contactarnos. Todos nuestros datos están disponibles a través de la página, teléfono y redes sociales. Gracias por tu tiempo.